Hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta hojita de mostacillas y esta hojita es la que estuve utilizando en estos aretes que les hice en un video anterior y me estuvieron recordando que aún no se las había hecho, así que en este video la estoy haciendo. Es esta hojita. Antes de continuar, no olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. También activen las notificaciones para que puedan ver también los videos que les estoy haciendo en vivo. Y síganme también en Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. En esta ocasión solo voy a estar utilizando mostacillas. Estas son en un color verde y son en el número 11-0. Voy a utilizar este hilo de nylon en este color rosa. Este es en la talla D. Y también voy a estar utilizando una aguja del número 10. Aquí ya tengo mi hilo en la aguja. Estuve colocando más o menos unos 40 centímetros de hilo. Ahora voy a estar tomando 12 mostacillas. Aquí ya las tengo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las voy a pasar por mi hilo. Aquí voy a dejar hilo suficiente porque aún me falta hacer una disminución, así que hay que dejar hilo suficiente. Ahora vamos a contar 8 mostacillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí son 8 mostacillas, así que lo que voy a hacer es regresar mi aguja aquí en la mostacilla número 8, contando hacia atrás. Ahora voy a tomar 3 mostacillas. Voy a dejar 1, 2, 3 y paso en esta mostacilla, la número 4, que también es la última mostacilla que nos queda aquí. Ahí paso la aguja. Y nos quedaría así. Ahora vamos a continuar a la siguiente vuelta. Voy a tomar 3 mostacillas verdes. Voy a pasar la aguja en medio. Aquí colocamos 3 hacia abajo, dejamos una, pasamos en la del medio, esta. De nuevo tomo 3 mostacillas. Vamos a contar aquí en esta parte de aquí. Esta es la mostacilla donde se unen. Contamos aquí 1, 2 y 3. Vamos a tomar la de en medio, la segunda mostacilla, esta. Ahora aquí voy a tomar 9 mostacillas verdes. Ahí están 3, 3 y 3. Son 9 mostacillas. Las paso por el hilo. Ahora aquí regresamos hasta acá donde comienzan las mostacillas. Dejamos una, esta mostacilla, y aquí vamos a regresar nuestra aguja en la segunda mostacilla. Y ahí jalo. Ahora de nuevo tomo 3 mostacillas y me voy hacia acá. Voy a pasar mi aguja en esta mostacilla que queda aquí en medio. Y vuelvo a tomar 3 mostacillas. Ahora aquí abajo de nuevo dejamos una y pasamos en esta que sería la del medio. Así.
Ahora aquí me regreso de nuevo, tomo 3 mostacillas, voy a contar aquí de las 3 que acabo de colocar y paso en esta de en medio, en la segunda mostacilla. De nuevo tomo 3 mostacillas, voy hacia acá en esta parte de aquí, paso en la mostacilla del medio. Como pueden ver, cada que colocamos mostacillas son 3. En la siguiente vuelta, cuando vayamos hacia abajo, vamos a pasar la aguja en la que quedó en medio, ¿ok? Igualmente cuando vamos hacia arriba también es lo mismo, ¿ok? Ahora aquí de nuevo tomo 3 y llegamos a este pico que está aquí. Vamos a contar 3 mostacillas desde aquí, desde donde se juntan aquí. Aquí es donde se cruzaron. Vamos a contar 1, 2 y 3. Pasamos en la 2. Así. Ahora de nuevo tomo 9 mostacillas. Ahí están 3, 3 y 3. Son un total de 9, las paso por el hilo. Ahora aquí lo que vamos a hacer es dejar esta mostacilla, la primera, y nos regresamos hacia abajo en esta. Ahora de nuevo tomo 3 mostacillas y voy hacia acá. Paso en la mostacilla del medio. De nuevo 3 mostacillas. Paso en esta siguiente mostacilla de aquí, la que quedó en medio. Tres mostacillas, voy hacia acá, cuento 1, 2, en esta mostacilla paso, aquí ya tenemos prácticamente la mitad de nuestra hoja y esto depende de qué tan grande quieran su hoja. Yo no la estuve haciendo muy grande porque las rosas que estuve haciendo para colocarle esta hoja no son tan grandes, así que si ustedes quieren hacerla más grande simplemente van a continuar haciendo más vueltas como la que acabamos de hacer aquí. Yo aquí ya llevé hasta la mitad, de aquí voy a empezar a bajar hacia abajo haciendo estos picos y este va a ser el más alto. Pero si ustedes aún quieren hacerla más grande, se van a ir hacia arriba de 3 en 3 hasta llegar aquí. De aquí otra vez colocarían 9 como hicimos aquí y se regresan hacia abajo igual. Así que yo tomo 3 mostacillas, paso en esta, la de en medio. De nuevo 3 mostacillas y paso aquí en la mostacilla que queda en medio. Tres mostacillas y paso aquí en esta mostacilla. Así. Ahora de aquí yo voy a regresarme hacia abajo, pero si van a continuar haciendo más grande su hoja, seguirían hacia arriba colocando 3 mostacillas y pasarían aquí en esta segunda mostacilla de aquí y después colocarían sus 9 mostacillas para hacer el siguiente pico como este. En este caso yo voy a ir haciendo estas disminuciones, entonces aquí voy a tomar 5 mostacillas verdes, me voy a regresar hacia abajo y voy a pasar en esta mostacilla, la de en medio de esta vuelta,
Siempre colocamos 3 mostacillas hacia arriba, entonces pasan en la segunda, ¿ok? Y de nuevo aquí tomo 3 mostacillas, paso hacia acá y voy hacia estas siguientes 3 mostacillas que colocamos en la vuelta anterior y paso en la de en medio. De nuevo 3 mostacillas, voy hacia acá donde estuvimos colocando 3 para subir hacia arriba y paso en la de en medio. Y aquí de nuevo voy a comenzar con la siguiente, tomando 3 mostacillas, paso aquí donde están las 3 que coloqué hacia abajo y paso en esta de en medio. Tres mostacillas, voy hacia estas 3 que quedaron aquí y paso en la de en medio. Así. Ahora hasta aquí llegaría esta. Aquí voy a hacer la siguiente disminución, me voy a regresar hacia abajo. De nuevo voy a tomar 5 mostacillas y voy a pasar mi aguja en la misma delica que estamos haciendo hacia arriba. Aquí colocamos 3, vamos a pasar en la de en medio. Así. Ahora de nuevo tomo 3 mostacillas, paso aquí en la de en medio de las 3 que colocamos abajo. Así. Vuelvo a tomar 3 mostacillas y paso de nuevo en la de en medio de las 3 que coloqué hacia abajo. Y aquí voy a hacer la última disminución, tomo 5 mostacillas y paso en esta de en medio que es de las 3 que coloqué hacia arriba ahorita. Paso aquí. Y así queda la disminución de este lado. Ahora solo me falta hacer esta misma disminución en este lado de acá. Así que esto de este lado ya terminamos. Solo hay que jalar bien el hilo para que las mostacillas no se separen. Lo voy a dejar así. Voy a ensartar la punta de acá para hacer esta disminución. Ya ensarté el hilo que tenía en la punta y volteé el trabajo de este lado para hacer esta disminución que hice aquí. Voy a tomar 3 mostacillas y paso en la de en medio de aquí esta mostacilla. Y aquí de nuevo voy a tomar 5 mostacillas. Voy a pasar mi aguja aquí. Esta es 1, 2 y 3. Estas 3 las colocamos ahorita hacia arriba. Voy a dejar una y paso en esta. Así, ahí ya tengo todas las disminuciones para mi hoja y queda así. Ahora lo que tenemos que hacer es doblarla o hacerla así como un poquito cerrada. Es algo que yo hice con la otra también. Voy a dejar este hilo aquí y después lo voy a perder hacia las mostacillas hacia atrás. Voy a tomar esta otra aguja con la que termine de este lado. Hay que jalar bien nuestros hilos porque las mostacillas son muy fácil que se abran. Entonces jalamos bien
Y ahora lo que vamos a hacer es tomar todas las mostacillas que quedaron aquí, las que quedaron aquí abajo, todas estas. Voy a ir pasando mi aguja, tomando todas estas mostacillas. Aquí ya pasé mi hilo por todas estas mostacillas, de hecho ahí se puede notar. Ahora lo vamos a jalar. Ahora voy a ir uniendo hacia abajo, pasando aquí. Está mi hilo acá, voy a tomar esta de aquí. Y voy a ir pasando mi hilo. Y así ya queda la hoja, nada más hay que esconder los hilos. Voy a asegurar este primero, este que fue el que dejé al comienzo, para que ya no se esté abriendo esta parte de aquí, ya que se está abriendo bastante. Así que simplemente hay que ir pasando por las mostacillas, siguiendo el sentido de la puntada para que no se vaya a notar el hilo. Lo voy a ir pasando hacia arriba, siguiendo la puntada. Fui escondiendo el otro hilo hacia acá entre las mostacillas, simplemente alejándome del final. Ahora voy a asegurar este. Voy a ir pasando aquí también entre las mostacillas. Una vez que ya van a esconder el hilo, es importante que lo vayan pasando siguiendo el sentido de la puntada para que no se vaya a notar el hilo. Y si lo van a unir a su flor, pues simplemente dejan el hilo aquí y de aquí lo unen a la flor, como lo hice aquí. Cuando ya lo terminé, lo uní al palito de esta flor. Yo tenía mi hilo aquí entre estas mostacillas y lo fui uniendo hacia acá. Así que yo les sugiero que si la van a conectar a sus aretes, como en este caso a estos, no corten su hilo, sino únanla con ese hilo. También lo que pueden hacer es irse hacia la parte de la hoja y si es que sienten que quedó un poco aguada, como que se está doblando mucho, regresarse y pasar su aguja dentro de las mostacillas para apretar mucho mejor todo el trabajo y para que quede más firme, que quede mejor formada su hoja, pasando su hilo simplemente una vez más por las mostacillas. Yo voy a estar pasando por aquí mi aguja entre las mostacillas para que quede más firme, más bonita, más formada la hoja, y cortaré el sobrante después.
Y bueno, chicas, así ya queda terminada ya esta hojita. Ya le sujeté bien los hilos y quedó mucho más durita, más firme. Al pasar nuestro hilo una vez más queda mucho más duro, no se va a estar doblando tanto. Así que así queda terminada ya. Y como les dije, ustedes la pueden hacer más grande, simplemente siguen con las vueltas hasta llegar al tamaño que ustedes quieren. Y una vez que llegan ahí, van a ir haciendo disminuciones. Cuando se van haciendo las disminuciones hacia abajo, toman 5 mostacillas hacia abajo en la primera parte del pico, es decir, aquí 5 mostacillas, después 3, 3, 3, de nuevo hacia arriba 3, 3 y 3, y cuando se regresen al siguiente pico igual son 5 y después 3, 3. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Activen las notificaciones para que puedan ver los videos en vivo que les estoy haciendo. Y bueno, sin más, eso es todo por hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.